Perfecto, gente. Ahora que se está grabando, podés escribirme a mí por eso también, CJ, de paso te comento. Esta clase va a ser grabada, gente, efectivamente ya está siendo grabada, así que les reitero, tengan cuidado con sus micrófonos, con sus cámaras, y disfruten esta clase de M2 cuantitativo o momentum dual. Jay. Ok. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esta clase del momentum dual, ¿sí? O momentum cuantitativo. Voy a compartir con ustedes durante una hora lo que es el sistema del momentum cuantitativo o el momentum dual, ¿sí? Para que rogamos que dejen las preguntas para el final y enfoquémonos en el sistema. Bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un M2 porque sé que debe haber personal nuevo en la sala. Entonces vamos a iniciar con el M2. Yo soy Jay, analista técnico para CryptoDealers. Y ya digamos que tenemos varios videos subidos al canal y hemos hecho un resumen. Vamos a hacerlo en 5 minutos para que no nos perdamos nada, así que muy atentos. Nosotros tenemos las velas japonesas, que es normalmente con las que acostumbramos a tradear, ¿sí? A hacer trading o nuestras inversiones. La vela tiene 4 partes principales que son una, la apertura, ¿sí? La otra es el cierre, tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿sí? Y en medio de la apertura y del cierre está el cuerpo de la vela, ¿sí? Que es este que ven aquí. Entonces, nosotros normalmente podemos definir que una vela es bajista cuando abre arriba y cierra abajo, ¿sí? Eso me forma una vela bajista. Y una vela es alcista, ¿sí? O compradora cuando abre abajo y independientemente de su movimiento me cierra por arriba del nivel de donde abrió, ¿sí? Entonces allí ya tenemos ese nivel que rellena de abajo hacia arriba es el cuerpo, ¿sí? Arriba tenemos el máximo, que también los conocemos como mechas, y abajo tenemos el mínimo, conocidos también como mechas, ¿sí? Y allí tenemos la vela japonesa. También hemos definido que nosotros podemos tener algunos patrones de velas, ¿sí? Los patrones de vela normalmente son casi que infinitos, diría yo, porque hay muchos libros que hablan acerca de patrones de vela. Digamos que con algunos años de experiencia y de mirar qué funciona y qué no funciona, personalmente he desarrollado mi propio patrón de velas al que le he llamado el M2, ¿sí? Y este patrón lo que me marca normalmente es cuando el precio llega a un soporte y realiza un giro, ¿sí? A partir de ahí se puede tomar un giro, ¿sí? Hacia el otro lado, pues, de donde venía el precio. Si el precio venía cayendo, normalmente un M2 con algún tipo de figura chartista me confirma la subida del precio y de igual manera, si el precio va subiendo y llega a un punto de resistencia o realiza en ese punto de resistencia alguna figura chartista, en ese punto el precio se va a girar, ¿sí? Entonces, cuando el precio gira, por lo general siempre lo hace de mano de un patrón de velas M2, ¿sí? Esta información, pues, completa está en nuestro canal de YouTube, así que pueden ir a seguirla. Y en mi canal de YouTube personal también van a encontrar el trasfondo del por qué se le conoce como M2, ¿sí? Que ese M2 lo podemos definir en momentum 2 o mayor que 2 o menor que 2, ¿sí? Ya vamos a ver por qué mayor que o menor que 2, porque como ya les dije, hay muchos patrones de velas, hay unos de una sola vela, ¿sí? Como esto puede ser, la vela abre, baja y luego cierra en el mismo lugar. A esto lo podemos conocer quizá como un doji, ¿sí? Vela abre en este punto, sube, baja y luego cierra en el mismo punto. Entonces, también tenemos otro patrón de velas, ¿sí? Estos son sueltos solo. Este lo conoceríamos como martillo,
que tiene el cuerpo arriba, la mecha abajo, y estos patrones por lo general nos indican mucha información al respecto del precio, nos indican, por ejemplo, quiénes han tomado el control del mercado, si lo tienen los compradores, ¿sí? O por el contrario, si lo tienen los vendedores, ¿sí? Ya muchos de ustedes seguramente han acostumbrado que cuando ven cierto tipo de velas, salen del mercado, ¿sí? Otras les sirve para entrar, etcétera. Entonces, el patrón de velas M2 básicamente está formado por un toque de momentum, ¿sí? Recordaba ayer que algo que me llamó también la atención para crear este tipo de patrón de velas fue algo acerca de Wyckoff, que leí acerca de Wyckoff por allí, ¿sí? En el método que él operaba. Entonces, digamos que a medida que uno lee, se imagina, ¿no? Y en el texto, hay un texto muy común por allí que se llama el método Wyckoff, ¿sí? Se escribe W-Y, creo que, Wyck, con C, K, O y F. Si no estoy mal, se escribe algo así, Wyckoff. El método Wyckoff, creo que lo escribe alguna persona apellidada Valdecantos, ¿sí? Y bueno, ese libro es muy emocionante. Las primeras páginas, el primer 2 capítulos, con eso ya usted tiene para hacerse una imaginación de cómo se operaba bolsa en los tiempos de antes. Entonces, recuerdo que al haber leído ese libro, parte de esta formación de este patrón, se lo debo, digamos, a eso, a analizarlo en mi mente, a formar las ideas que tenía este operador de bolsa. Parece ser que era un operador de bolsa experto de antaño, ¿sí? Batía récord. Y bueno, creo que también, bueno, David Livingstone, no creo que él haya adoptado, pero sí, digamos que mentalmente me hice la imagen de de qué buscar en el patrón, ¿sí? Qué buscar en el movimiento del precio. Bueno, sin más preámbulos, el M2 básicamente consiste en una vela que es mayor que las dos previas, ¿sí? Que esta y que esta, ¿sí? Ese es el M2. O cuando las velas son, como en el caso siguiente, menores que las dos anteriores, ¿sí? Una vela que cierra por debajo de los cuerpos de las dos velas previas, ¿sí? A esto le conocemos como M2, ¿sí? O le podemos denominar M2, que fue el nombre que yo le puse al patrón de vela, ¿sí? M2. ¿Por qué? Porque cierra por debajo de las dos previas. Y decíamos que este patrón de vela normalmente es un patrón de giro, ¿sí? ¿Por qué de giro? Nosotros normalmente podemos conseguir o tener algunas figuras chartistas como las que les voy a comentar a continuación. Por ejemplo, existe la figura doble suelo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes conocerán, han visto alguna vez un doble suelo y un doble techo. El doble suelo es un patrón que viene el precio cayendo, ¿sí? Luego encuentra un nivel de soporte, ¿sí? Una línea imaginaria o nivel de soporte. En ese nivel de soporte el precio gira, ¿sí? Ciertos grados y vuelve y cae hasta el mismo nivel, ¿sí? Y aquí en este punto de este nivel, nosotros podemos tomar una decisión de trading y obtener mejores rendimientos, ganarnos más recorrido en el precio, ¿sí? A partir de aquí esperamos un M2, un patrón de vela sea parecido a esto, ¿sí? Simplemente tiene que ser una vela que sea mayor que las dos previas. La primer vela o la primera vez en donde se complete esta configuración de que sea mayor que los dos anteriores, entramos en una compra, ¿sí? Y nos ganamos el movimiento que hay en adelante, ¿sí? Entonces, el análisis técnico convencional nos ha enseñado de que
nosotros debemos entrar en el doble suelo cuando rompe este nivel. Entonces, la clave con mi patrón de velas es que vamos a entrar desde acá, nos vamos a ganar este recorrido, ¿sí? Y ya aquí podemos, igual si deseamos, cerrar un parcial y dejar correr el resto, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Y termino esta sección con esto. Tenemos el doble suelo, ¿sí? Tenemos también el doble techo, que es su mismo patrón inverso. Tenemos también lo que es la trampa, ¿sí? La trampa es cuando el precio viene, alcanza un nivel, rompe ese nivel, hace creer que va a continuar en la tendencia alcista, pero en vez de hacer eso, él cae, ¿sí? Entonces, de acá de esta trampa la podemos aprovechar también con el patrón de velas M2. Así se nos presentaría una trampa alcista, por decir algo, ¿sí? Allí mal dibujado para ir a lo que nos compete. También podemos encontrar la falla, que la falla es cuando tengo un nivel de resistencia, mi precio sube, encuentra resistencia, baja un poco, luego sube, pero no alcanza siquiera el nivel previo, ¿sí? Entonces, el precio se va a desplomar desde acá. Hay un método para identificar fácilmente todos estos modelos o todas estas figuras chartistas que lo estaremos viendo mucho más adelante, ¿sí? Igual es pues información que es muy valiosa y seguramente se esté dictando en uno de los grupos premium o VIP. Bueno, adicional a eso, tenemos la falla, ¿sí? La falla alcista, ¿sí? Adicional a esta también podemos encontrar la figura del hombro, cabezas y hombro, ¿sí? Que nos va a permitir con el patrón de velas que les estoy mostrando, el M2, entrar desde el hombro, ¿sí? Cuando el análisis técnico tradicional nos dice que para aprovechar este patrón hay que esperar que haya una ruptura de la clavícula y esperar un retest para ahora sí entrar y vamos a ganarnos esta distancia que hay de la cabeza a la clavícula, nos la vamos a ganar también hacia abajo la misma distancia, pero a partir de este punto donde vamos a buscar un patrón de velas de entrada. Entonces con el M2 y algunas técnicas adicionales vamos a ingresar desde acá, nos vamos a ganar esta media beca, ¿sí? Esta media parte. Aquí podemos cerrar un parcial, esperamos el retest y en el retest podemos añadirnos, ¿sí? Podemos añadir a la posición o podemos dejar correr el resto de la posición. Esto es así a vuelo de pájaro, alguna de las figuras chartistas. Tenemos también el clímax, que es un movimiento de subida, que igual como sube, lo descuenta el precio, ¿sí? Y de igual manera, un movimiento tipo B, para compra. Pero bueno, ahora no nos enfocamos en eso, sino que es, digamos, la forma de yo comprobar cada una de esas figuras que acabo de referirles y otras más, es con este patrón de velas M2. Listo. Es de entenderse que cada una de las figuras que les comenté son figuras chartistas de giro, ¿sí? ¿Cómo así de giro? Que me indican que si el precio viene cayendo, ¿sí? Viene cayendo, llega a este punto donde es un soporte y me aparece este patrón, me va a cambiar seguramente el giro de la tendencia. Entonces, posterior a este patrón, lo que yo puedo esperar es un retroceso que llegue aproximadamente hasta esta base, hasta donde estuvo este hueco, ¿sí? Un retroceso a este punto, después del M2 y una subida. No siempre me va a hacer el retroceso, ¿sí? Entonces, yo acostumbro y aconsejo a entrar al cierre de la vela. Claro, si entramos desde acá, vamos a ganarnos mayor recorrido, ¿sí? De igual manera, las entradas nosotros las podemos hacer parciales, ¿sí? No necesariamente tenemos que comprar todo de una, sino que compramos un parcial aquí y digamos que en el retroceso del M2 podemos añadir otro parcial a nuestras operaciones, ¿sí? Entonces,
Según ese concepto, nuestro precio viene bajando, digamos que llega a un punto donde nos hace un doble suelo y se presenta este patrón, ¿sí? Entonces, al realizarme un doble suelo y yo encuentro cualquiera de estos patrones de vela, una vela compradora que sea mayor que las dos previas, ¡pum!, me meto en la tendencia, ¿ya? Igual para el patrón de velas en venta, ¿sí? Si yo tengo un doble techo, ¿sí? Si tengo un doble techo, ¿sí? Supongamos que el precio viene y hace esto, y aquí en esta base, en el segundo techo, se me presenta este patrón de vela. Claro, me está indicando que hay que entrar seguramente en una venta si nosotros somos vendedores y nos vamos short, ¿sí? Hasta X nivel. Este patrón de velas me sirve tanto para entrar como también me sirve para salir del mercado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cómo así que nos va a servir para entrar y para salir. Aquí tenemos el patrón de venta en corto. También decíamos en clases anteriores que este patrón me reemplaza los patrones de velas tradicionales, tales como el envolvente, los tres soldados, ¿sí? La estrella de la noche, y etcétera. Cualquier patrón de velas que esté conformado por dos o tres velas me lo va a reemplazar y solamente me voy a enfocar en una información. Decíamos que tenemos también el mismo patrón M2, todo esto está en el canal de YouTube, ya aquí termino con los patrones, y que este patrón de velas adicional a que está de giro también es un patrón de continuación. ¿Cómo hace un patrón de continuación? Digamos que ya estamos posicionados en una tendencia. Para este patrón de continuación seguramente ya no necesite situarme en la base del doble techo. Entonces digamos que sucedió el doble techo, me lo perdí o me dio miedo entrar en el doble techo. Entonces aquí podemos aplicar el concepto general que se dice hace muchos años en bolsa: la tendencia es tu amiga, ¿sí? Entonces, tenemos el doble techo, el precio se desploma, hace su retroceso. Toda tendencia decente y buena debe tener retrocesos. Si no, seguramente está aguardando en algún momento hacer algo que dolerá mucho, ¿ya? Entonces, listo, tenemos nuestro doble techo, el precio va en caída libre. A mitad del movimiento bajista, el precio llega, respira, ¿sí? Aquí me hace una vela compradora, luego estas que están en gris pueden ser vendedoras, y cuando yo tengo, a partir de esta vela compradora, tengo una vela que es menor que las dos velas previas, ¿sí? O sea, que cierra por debajo como esta, que está marcada en rojo para denotar que es un M2 de continuación. Entonces, yo, con base en lo que les voy a enseñar, me puedo anexar a la tendencia nuevamente. ¿Sí? O sea que a partir de este M2 de continuación, yo puedo añadirme a lo que perdí de entrada acá y lograr alcanzar un trozo, una fracción, ganar algo del movimiento. ¿Ya? Aquí en bolsa nosotros ganamos, sea en cripto, en divisas, en acciones, el futuro, lo que operemos. Ganamos siempre cuando el precio va a nuestro favor. ¿Ya? Simplemente si apostamos a que el precio sube y el precio sube, a partir de ahí estamos ganando. Ya, así funciona. Entonces, decíamos que esto es M2 de continuación. Puedo tener un hombro, cabeza a hombro, y por allá en una pata esa de las del hombro se me generó este movimiento. O tengo una tendencia bajista simplemente desconsolada y se me genera un patrón parecido a esto. ¿Cuál es la clave de este patrón? Que voy a tener una vela de pausa, ¿sí? Un retroceso, o le podemos conocer como pausa, ¿sí? Una vela de pausa, así como esta. Pueden ser hasta dos velas de pausa, pero que no me generen un M2, ¿sí?
Pero cuando yo tenga una vela que me genere un M2 menor que las dos previas, entonces a partir de allí voy a tener una posible entrada. Bueno, lo dejo hasta allí. Si quieren profundizar más acerca del M2, hay mucha información. Me llevé mucho tiempo dando este recorderis, pero bueno, esto para las personas que recién se unen y no habían visto uno de nuestros videos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de continuación de tendencia en compra, ¿sí? Tenemos el cierre de la vela mayor que las dos velas previas, ¿sí? En esta, ninguna de estas velas se ve que sea mayor que las dos anteriores, ¿sí? Por eso el nombre de M2, porque debe ser mayor que las dos velas previas, ¿sí? O menor también, si voy a hacer un short, para que las dos velas previas, ¿sí? Ok, este es nuestro M2 de continuación para el alza. Si venimos ante una tendencia alcista, ¿sí? Y en una de esas, en medio de esa tendencia alcista, se me crea una formación de estas, cualquiera de estos tipos, simplemente que sea mayor que las dos anteriores, que esta y que esta, mayor que las dos anteriores y que tenga, ¿sí?, una vela de pausa, ¿sí?, que retrocede. Por ejemplo, si es para tendencia alcista, una vela que retrocede. Si es para tendencia alcista, una vela que también retrocede. Si viene cayendo, que retroceda, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Una vela de retroceso, ¿sí? Para no meternos en algo así. Digamos que esto es tendencia bajista y viene cayendo el precio hace 4 velas, 5 velas. Y si yo digo, uy, voy a meterme allí en esa tendencia, nos metemos allí y seguramente en esta vela donde me metí, el precio llega y ¡pum!, se devuelve y empieza a subir con fuerza y a cambiarse la tendencia, lo cual me pone en pérdida. Entonces, yo lo que debo esperar es que el precio vaya cayendo si voy a vender, ¿no? Que el precio vaya cayendo, me haga luego en medio de su caída una vela de pausa, ¿sí? Ya esta la hizo compradora y en esta vela de pausa, a partir de esta vela de pausa, haga él lo que quiera, pero que luego me cree un M2. Entonces allí me está invitando a entrar, a continuar en esta tendencia. Allí sí es válido entrar a continuar en la tendencia, ¿ya? Bueno, vamos ahora a ver nuestra segunda opción, el tema del momentum cuantitativo, ¿sí? Vamos a ver el momentum cuantitativo para short, ¿sí? Para long, ok. Entonces dice así. Nosotros vamos a buscar, bueno, antes de esto voy a introducirlos en el AO, ¿sí? ¿Qué es el AO? Voy a darles una introducción del AO. El AO básicamente es un, déjenme abro el TradingView, la plataforma. Entonces, ¿qué es el tema este del AO? El AO es un indicador que es un histograma, básicamente, es del tipo de indicadores de Bill Williams y este indicador básicamente me denota una oscilación del precio, ¿sí? Me denota una oscilación. Entonces, vamos... aquí tenía una alarma de 1 inch. Eliminemos dibujos, eliminemos indicadores y añadamos el famoso AO. ¿Cómo voy a encontrar el AO? Simplemente escribiendo AO, ¿sí? Y me va a aparecer como oscilador asombroso, traducido al español, ¿sí? Que en el inglés traduce a Wesson Oscillator, ¿sí? Algo parecido, no soy muy bueno con la pronunciación del inglés, pero básicamente ese es el AO, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar del AO?
¿sí? ¿Qué vamos a esperar del AO? El AO o el Awesome Oscillator es un indicador, es este histograma que tenemos acá abajo. Con este histograma, él viene por defecto, no hay que configurarle nada. Con él podemos detectar divergencia, podemos detectar la fuerza que lleva el precio, el momentum, es un indicador de momentum. Entonces, lo vamos a acompañar, vamos a hacer una dualidad, ¿sí? Con nuestro patrón de velas LM2. Entonces, el AO está conformado por el histograma básicamente. Y vamos a decir que en dos partes, pero el AO, el Awesome Oscillator, está conformado por un histograma. ¿Sí? El AO es igual a un histograma. Y este histograma del AO, listo, ahí lo tenemos, el lado es igual a un histograma y el histograma tiene dos lados, ¿sí? Que es el lado hacia arriba, que es el lado positivo, ¿sí? Y el lado hacia abajo, que es el lado negativo, ¿sí? Y en medio de los dos lados vamos a tener el cero, ¿sí? El nivel cero. Supongamos que ahí lo dibujamos, ¿sí? Pero no lo vamos a poner pues de manera exacta para no perder tiempo. Cero, digámosle aquí cero, listo. Ahí nos lo alinea. Entonces, el histograma que yo voy a tener por arriba de cero va a ser positivo y el histograma que yo voy a tener por debajo de cero va a ser negativo, ¿sí? Eso tengo que tenerlo claro. Nosotros, en una representación de la recta numérica, vamos a tener normalmente el cero, ¿sí? Vamos a plasmarlo aquí. Entonces, en la recta numérica nosotros vamos a tener aquí el 0 y acá los números naturales. Esta es una clase de matemáticas, se convirtió. Los números naturales hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, los que nos conocemos normalmente y estos van a ser positivos, ¿sí? No les vamos a ver un más adelante, pero sabemos que son positivos. En una recta numérica a partir del 0 hacia la izquierda también vamos a tener los números, ¿sí? Naturales, pero estos van a ser negativos, ¿sí? El 3, el 4, el 5 y hasta el infinito también, pero ellos van a ser negativos, ¿sí? Lo que me indica que el número que más negativo es, ¿sí? El número que es más negativo va a ser el menor de todos, ¿sí? En otras palabras, mientras mayor sea el número negativo, va a ser el menor de todos. Puedo decir que menos 3 es menor que menos 1, ¿sí? Porque está más alejado del 0. Todo número que esté más alejado del 0 va a ser más negativo. Bueno, si usted no entiende esto, no hay problema. No hay una mejor manera, una forma más fácil que se lo voy a explicar. Pero si a usted le gustan las matemáticas, qué bueno que cuente, ¿sí? Y va a ser un contador bárbaro. Entonces decimos que para el Awesome Oscillator, para el AO, nosotros lo que vamos a buscar es que, o lo que vamos a interpretar es que mientras más abajo está un histograma, es menor que el anterior, ¿sí? Hasta 0, ¿sí? Va a ser menor que el anterior. Y mientras más alto esté uno de los histogramas, va a ser mayor que el anterior, ¿sí? Entonces, con base en toda la lata que ya hemos dado sobre el tema M2, podemos resumir que para el AO nosotros vamos a buscar un M1. Si ya conocemos el concepto de M2 y decimos que M2, aparte de ser momentum de dos periodos, también puede ser mayor que las dos previas o las dos anteriores o menor que las dos anteriores. Entonces, para nosotros el AO, un M1 va a ser menor que la anterior, ¿sí? Menor que la anterior o mayor que la anterior, ¿sí? Que 1. Entonces, siendo así, aquí viene nuestro sistema de trading.
siendo así, entonces nuestro sistema consiste en lo siguiente. Yo voy a buscar un M2, ojo, para entrar en una tendencia, y aquí necesito que, ¿cómo les digo? Yo les estoy impartiendo esta información, les estamos impartiendo esta información, que es una información muy valiosa, y bueno, pues la idea es que la aprovechen. Es una información que yo sé que les va a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes en su operativa, ¿sí? Demasiado, diría yo. Entonces, qué bueno es devolver un poco de eso, eh, informando, haciendo informes. Yo sé que muchos de ustedes van a empezar a preguntar, ¿se está cumpliendo un momentum cuantitativo o un MQ, ¿sí? En tal par o en tal cripto, ¿sí? En tal temporalidad, claro. Y efectivamente le estaremos confirmando. Y lo que vamos a hacer es que como hay más de 2.000 criptos, ¿sí? 3.000, 5.000, quién sabe cuántas, esto ya en breve va a superar la cantidad de acciones, ¿sí? Que hay por compañía, porque se crean criptos, mejor dicho, por doquier. Entonces, vamos a detectar un MQ y vamos a compartir, así free como se le está compartiendo, vamos a compartir, ¿sí? Para que muchas personas puedan aprovechar ese momentum que se está presentando en el tiempo. Entonces, a eso los invito. Hay un texto bíblico que dice, si de gracia recibiste, también deberías dar de gracia. Entonces, no siendo más, vamos a buscar un M2, ¿sí? Seguramente estos M2 van a ser de continuación. No se preocupen si no les quedó claro cuándo es un M2 de continuación, cuándo es un M2 de normal, de giro, ¿sí? No se preocupen por eso. Lo que deben de preocuparse en sí es en saber identificar cuándo es un M2, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí hubo un doble suelo, usted no lo supo identificar, ¿sí? No lo supo identificar y al primer M2 empezó la tendencia alcista y a usted se le fue, ¿sí? Ay, yo debía haber entrado aquí en el M2, ¿sí? Porque el M2, después que se forma, me sirve para realizar algunas mediciones, ¿sí? Y entrar y saber hasta dónde debo llegar o en dónde debo salir, ¿sí? Entonces el M2 me sirve para eso. A partir del M2 yo realizo unas mediciones y me salgo, puede hacer, digamos, aquí y yo puedo establecer algunos niveles de toma de beneficio a partir de ese M2. Pero presumamos que aquí se nos dio el doble suelo, ¿sí? El precio cayó, subió, cayó al mismo nivel del anterior, doble suelo, doble toque, y me hizo un M2. Empieza la tendencia alcista. Listo. En esta tendencia, digamos que el precio, yo quiero meterme, no me quiero perder el movimiento en BET, pero no sé si cuando me meta aquí, acá arriba, porque ya llegué tarde, si cuando me meta acá arriba, el precio se me venga en contra y se me desplome, como resulta que pareciera ser acá. Entonces, yo voy a estar en pérdida si estoy apuntando al lado contrario, pues, al que estoy apostando, si el precio se me va contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí viene la clave. Si perdí la entrada aquí, voy a buscar un M2 de continuación, ¿sí? Voy a buscar un M2 de continuación y que en ese M2 de continuación, el AO también me haga un M2, un M1, ¿sí? Ya aprendimos que era un M2. Entonces vamos a imaginarnos un M1. Y el M1 es que la misma o el mismo histograma de lado debe ser mayor que para compra. Todo lo que esté por encima de cero va a ser para compra. No voy a pensar en ventas
Cuando estoy por encima de cero, si voy a aplicar este método de seguimiento de tendencia. Claro, yo puedo vender acá una divergencia, puedo vender un patrón chartista, lo que sea, y el AO puede estar por arriba de cero, ¿sí? Y decreciente o creciente, ¿sí? No hay problema. Pero cuando estoy identificando lo que es una continuación de tendencia, ¿sí? Entonces voy a buscar un histograma que el M2, mi M2, digamos que aquí se presenta un M2 de continuación. ¿Por qué? Porque el precio viene subiendo. Aquí se presenta un M2 de continuación porque me hace un M2 luego de que el precio hace un descanso, ¿sí? Que era lo que decíamos ahora. El precio viene subiendo, hace una pausa en estas dos velas y luego me hace un M2, ¿sí? Comprador nuevamente, porque como quiero entrar a favor de tendencia, entonces este sería mi M2, ¿sí? Y entro en un M2 posterior a una pausa. Aquí el precio vuelve y hace una pausa de 3 velas y luego me hace un M2. Entonces, si yo busco a partir de este primer M2, me voy hacia abajo y aquí me encuentro que esto está por debajo de cero. Entonces lo descarto, todavía no entro, no pasa nada, ¿sí? Pero si acá en el siguiente M2, entonces yo veo que el histograma está por arriba de cero, listo, está a mi favor. Y que ese histograma es mayor que el anterior, ¿sí? Para este solo necesitamos M1, que sea mayor que 1. Para acá sí necesitamos que sea M2. Entonces, a partir de aquí, yo voy a realizar una entrada compradora, ¿sí? Voy a realizar una entrada compradora, ¿ya? Aquí el precio, a partir de un M2, por lo general también voy a tener un retroceso muchas veces. ¿Hasta dónde? Mayormente hasta aquí, hasta el hueco, ¿sí? El precio va a descontar y va a besarse, por decirlo así, va a encontrarse con un hueco que yo tenga acá con las velas anteriores, ¿sí? Y a partir de aquí debería girarse, ¿sí? En este caso no lo hizo, sino que continuó. Efectivamente, aquí tenemos una resistencia. Como se puede ver, igual si lo acompañamos de el conocimiento previo que tengamos de acción del precio, pues mejor nos va a funcionar. Así que en teoría yo estoy comprando en toda la resistencia, pero igual tomo este ejemplo porque se me cumple la condición, ¿sí? Entonces compro y ya yo de esa manera me estoy uniendo a la tendencia. Vamos a ver dónde más se nos da. Aquí se nos da un M2 comprador, pero el AO es menor, ¿sí? Que el anterior, o por lo menos está en azul, ¿sí? Yo no sé si este AO es menor que el previo. Hay algunas plataformas que me permiten marcarlo o saber cuál es la lectura del histograma en ese momento. Con tan solo señalarlo, ¿sí? Yo lo señalo con el ratón del mouse y él me va a marcar en algún lado cuál es la marcación, la diferencia, el valor, ¿sí? Y con respecto a ese valor voy a determinar si es mayor que el anterior. Entonces, si es mayor que el anterior, entro en una compra, ¿sí? Y me voy con la tendencia. Veamos dónde más se da este movimiento, ¿sí? Aquí se hace un M2. Aquí, como les digo, no sé si es si efectivamente se dio, porque no tengo cómo leerlo. En otras plataformas como de MQL4 sí, MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader y cualquier otro tipo de plataforma, ¿sí? En esta del TradingView no he visto o no he aprendido aún cómo mirarlo numéricamente. Así que me toca a ojo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro M2, ¿sí? Mire que el precio llega, se encuentra con la resistencia, retrocede, ¿sí? Hace lo que llamo las velas de pausa, ¿sí? Digamos que acá, si yo estuviera operando otra cosa, aquí tengo un M2 en esta primer vela y me da el take profit ahí cortico, ¿sí? Digamos que después
En otra clase nos vamos a enfocar cómo hacer las mediciones, ¿sí? Porque hay unas mediciones que me van a establecer stop loss, take profit y varios niveles de take profit. Pero también tengo entendido que esta información será para el personal que esté en el Premium o el VIP. Sin embargo, la que les estoy compartiendo aquí es la misma y valiosa. Y ya les voy a dar un método de salida de igual manera para que tengan un método de salida. Y este método de salida inclusive es más rentable. El único problema es que van a tener quizá incertidumbre cuando el precio retroceda, ¿sí? Pero siempre y cuando tengamos este momentum a favor, ¿sí? No hay mucho peligro, ¿sí? Entonces, decíamos que el precio llega a este punto, retrocede, tengo mis velas de pausa y esta llega a ser mayor, solo que esta chiquita, pero no que esta de acá. Entonces, a partir de aquí tengo mi M2 y en esa misma dirección tengo mi AO que es mayor que la anterior, ¿sí? Una O mayor que la anterior. Entonces, compro y ya me uno a la tendencia, ¿sí? El precio, mire que retrocede muy poco, ¿sí? Hasta aquí, casi a la mitad de la vela. Por eso les digo que en ocasiones él va a retroceder X porcentaje. Luego les enseño el porcentaje que él debería normalmente retroceder y continuar su movimiento, ¿sí? Todo esto es M2, ¿sí? Un M2. Por acá tengo también otro M2 de continuación, ¿sí? Tengo una vela de pausa y un nuevo M2, ¿sí? Y me dice el AO que es mayor que el anterior. ¿Vieron cómo es de sencillo? A partir de aquí también entraría en una operación. Esperaría o un retroceso, ¿sí? O entraría directo en mi compra, ¿sí? Estamos ya acostumbrados a aguantarnos retrocesos y pues me uno a la tendencia, ¿sí? Miren cómo hasta ahora, desde acá, entrando atravesados, con retrocesos, con de todo, estamos, digamos, siendo efectivos aún, perdón, y nos estamos uniendo a la tendencia. ¿Dónde más tenemos? Aquí tenemos un M2 comprador, miramos en dirección a nuestro AO. Este AO es mayor que el anterior, lo puedo identificar por su color alcista, ¿sí? El color alcista también nos dice a veces cuándo es mayor o menor, ¿sí? Que básicamente el color bajista lo que nos indica es que el volumen del AO ha dejado de subir, ¿sí? Eso es lo que cambia el color en el AO. Cuando yo tengo mayor, mayor, siempre van a ir del mismo color hasta tanto haya uno que sea menor. Cuando este empieza a ser menor que el anterior, entonces nos cambia de color. Y bueno, decíamos que aquí tenemos otro M2 y el precio sigue subiendo, ¿sí? Imagínense si acumulásemos cada entrada por acá con el AO, ¿sí? Tendríamos 3 entradas y seguiríamos acumulando 4 entradas y acumularíamos también en esta y todo esto serían entradas a favor de la tendencia. Viene la pregunta del millón. ¿En qué temporalidad funciona mejor? Funciona muchísimo mejor en temporalidades altas, ¿sí? Como semanal, ¿sí? Imagínense ustedes, algunos de ustedes que son inversores y entrar con un patrón de estos en semanal, ¿sí? Y una tendencia semanal no es lo mismo que una tendencia diaria, ¿sí? O que una tendencia de H1, de H4, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro M2 de continuación, ¿sí? Efectivamente. Y acá tenemos también el último, ¿sí? Después de una pausa, acá tenemos el último y que muchos pensarían, pero ese último me deja colgado. No, no me deja colgado. Lo que pasa es que al realizar las mediciones,
yo puedo tomar el beneficio de aquí hasta aquí, ¿sí? Ese es básicamente. Ahora vamos a verlo del otro lado, en venta, ¿sí? Y en el mismo activo. Entonces, para venta va a ser todo lo contrario, ¿sí? Si yo estoy en este punto y tengo un M2 vendedor, para entrar a favor de la tendencia, esto no me sirve, ¿sí? Así el AO sea menor que el anterior, ¿sí? Si yo tengo M2 acá, M2 short, y acá tengo M1 short, tampoco no me va a servir. ¿Por qué? Porque la condición me dice que para entrar en tendencia bajista, el AO debe estar por debajo de cero, por debajo de este nivel cero. Y para tendencia alcista, por arriba de este nivel cero. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, yo debería esperar para venta a que el AO traspase el nivel cero. Aquí lo pasó justo aquí en este punto. Y digamos que a partir de la vela que lo pasa, puedo yo establecer mi M2 vendedor, ¿sí? Entonces yo puedo tener un M2 vendedor aquí en esta vela, ¿sí? Porque este viene siendo menor que el anterior. Ah, ¿cómo así que menor? Sí, le dije que en la teoría de la recta numérica posterior al cero, todos son positivos, pero detrás del cero todos son negativos, y mientras más grande el número detrás del cero, más negativo va a ser porque va a estar más retirado del cero. Entonces es lo mismo acá, mientras más largo, ¿sí? Menos 249 no va a dejar de ser negativo. Y es lo que necesito para vender, ¿sí? Que sea negativo. Entonces, a partir de aquí, cierre de vela, M2 vendedor, entro en una venta. Aquí me hace nuevamente un M2 vendedor, ¿sí? Miro si me cumple la condición, aquí la cumple y entro en una venta. Y así sucesivamente me voy añadiendo a la tendencia. Puedo hacer una sola operación, no es necesario entrar y reentrar, no. Hago una sola operación y aprovecho y me voy con esa operación. ¿Cuándo salir de la operación? Una forma que tenemos que se puede salir de la operación es con un M2 contrario, ¿ya? Entonces, si el precio me hace quizá un M2 contrario, que me lo viene haciendo, digamos, en esta zona, acá me hace un M2 comprador, entonces mi venta que habría aquí, la cerraría acá. Esa sería una, ¿ya? Entonces, estar custodiando mi operativa. Ahora, antes de cerrar, yo pudiese evaluar qué hace la vela que sigue. Mire que en este caso siguió cayendo, me podría esperar al siguiente M2 comprador, ¿sí? O al detectar algún patrón doble suelo o algo por el estilo. Ya eso va en cada trader. Miremos esto en gráfico semanal. A ver si tenemos, este es un gráfico diario. Como les dije previamente, mientras más alto la temporalidad, más efectivo va a ser, bueno, esto casi no tiene histórico. Veamos el BTC. Y con esto terminamos. Ya voy abriendo espacio entonces para vayan escribiendo sus dudas e inquietudes y les regalamos 10 minuticos más para que puedan, para poder responder a sus dudas. Perfecto, Jay. Qué buena clase, la verdad. No, siempre se agradece tu capacidad para enseñarnos cosas. Mira, hay una pregunta que se reitera mucho, que es algo que ya respondiste de todos modos, pero vale la pena aclararlo de vuelta, que es la temporalidad a la cual se usan los M2. Correcto. Ellos, eso para es. que quede bien claro eso. Sí, funciona en cualquier temporalidad, pero como decía, no es lo mismo operarlo en M1, por decir algo, porque en M1, listo, entraste y ya te tocó que salir y seguramente sale con un beneficio muy parcial. Pero si lo operas, por ejemplo, en un semanal, mira la diferencia en un semanal, aquí estamos en Bitcoin,
entramos por acá en mayo de no sé qué año, y aquí me hace el primer M2 comprador, ¿sí? Me hace un M2 comprador con el AO en positivo. Compramos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Completaste un mes dentro del Bitcoin sacándole beneficio y lo compraste por acá en 6,000 y lo vendes, si lo querés vender ya cuando ves esas velitas, por acá en 9,000, ¿ya? Te ganaste una diferencia, pues, los 3,000 puntos que habían en Bitcoin, ¿sí? Entonces, ese es una ventaja, pues, de usarlo en una temporalidad alta, que tampoco vas a tener que estar mirándolo todos los días y a toda hora. O sea, que estilo inversor, te permite hacerlo muy relajado. Entonces, te hace una vela de pausa y el Bitcoin vuelve y te regala un M2 comprador y te dice, mira, te saliste acá, te voy a dar la oportunidad de que entres muy ahí cerquita. Entonces, entraste aquí, ¿sí? Y mira que acá tenemos un M1, ¿no? Mayor que la anterior, mientras este es mayor que las dos previas y te metiste en Bitcoin, ¿sí? Y mira cómo la siguiente semana, hasta que la siguiente semana no lo podías creer y el precio estaba en los 14,000 y llegaste a los 14,000 y entraste por acá en los 6, en los 5 o 6, ¿ya? Entonces, esa es la magia de la temporalidad alta, pero te puede funcionar en cualquier temporalidad. Perfecto, Jay, perfecto. Estaba preguntando Fernando Bautista, ¿cómo es el nombre del libro que mencionaste al principio? Esta pregunta está reiterada, de hecho, así que estaría bueno si lo escribes en los comentarios, así que te lo busca. Listo, el libro se llama El Método, espérate, se lo ponemos aquí bien. El método Wyckoff. El método Wyckoff. Espérate, ¿dónde? Aquí. Voy a esperar a que me lo diga bien, así lo... Listo. Wyckoff. Ah, ahí está. Ahí lo puso uno de los compañeros. Gracias, J. Listo. Creo que se escribe así, algo así. El método Wyckoff. Ajá, Wyckoff. Exacto. Tal cual está escrito en los chats ahora. Así que perfecto. Bueno, gente, creo que esas serían las dudas. Ah, y Agustín pregunta, ¿un punto del AO para ingresar siempre es mayor al anterior, sea negativo o positivo? Dice. Bueno, ya te tocaría ver un poco la grabación que vamos a subir a YouTube seguramente, pero el punto del AO es siempre debe ser mayor que el anterior, pero debe, para comprar debe estar por encima de 0. Ahí en el video te vas a encontrar el tema de la recta numérica, ¿sí? Que lo explica, digamos, de mejor manera. Mientras el número más alejado esté del 0, más negativo va a ser. Y pues mientras más lejos esté del 0, pues al lado derecho, digamos que este es el 0, más positivo va a ser. O sea que tiene que ser menor que el anterior, pero por arriba de 0 para comprar, ¿ya? Esa es la condición. O menor que el anterior, pero por debajo de 0 para venta. Y este es el nivel 0, que es fácil de testarlo. Ahí está tu respuesta, pero igual si no te queda claro, en el video lo vas a encontrar. Perfecto, Jay. Y la última pregunta es, ¿cuál de los AO del TradingView es el que buscamos? El sencillito. Hay varios y bueno. Sí, hay uno que es sencillo, muy sencillo, y simplemente tienen que escribir AO, ¿ya? Indicadores, lo vimos al principio, lo que pasa es que entraron un poco tarde. Escriben AO y el primero que les aparezca, AOSOM Oscillator, ¿ya? Que es el que viene por defecto. Si ponen AO divergencia, pues les va a traer creaciones de otras personas o AOSOM, y estos AO van a estar seguramente ya manipulados, ¿ya? Entonces, a oscilador asombroso, también lo pueden encontrar como oscilador asombroso. Exacto. Y ya. Queda bueno igual el Awesome Oscillator, ahí viene en inglés. Bueno, creo que eso sería todo, podemos dejar de grabar ahora. Voy a hacer un anuncio final y ya nos liberamos, gente.